Hola, buenas tardes. Hoy os vengo a hablar de cómo se diagnostica el COVID. Escuchamos muchas palabras y a veces la verdad es que nos perdemos entre tanto término. Se habla de la PCR, se habla de los test rápidos, se habla de test serológicos, anticuerpos, pasaportes inmunológicos. ¿Qué quiere decir todo esto? Nos vamos a centrar en lo que es la PCR, porque hoy por hoy, y hoy es 28 de abril, la enfermedad por COVID se diagnostica mediante PCR. La muestra se coge en la faringe y esto se puede hacer a través de la nariz o a través de la garganta. Por cierto, es bastante desagradable si te lo hacen, pero bueno, es una forma eficaz y segura de coger una muestra de la mucosa de la faringe. Y entonces esa muestra se procesa mediante la famosa PCR. ¿La PCR qué hace? Pues como veis en esta foto que quiero compartir con vosotros de Wikipedia, la PCR divide el virus que está ahí marcado en verde en dos partes que son secuencias de DNA, y luego se añade lo que se llaman cebadores que se ajustan con el DNA del virus de una forma muy precisa. Una vez que el cebador se ha ajustado a la parte del virus que detectamos por PCR, se van añadiendo esas otras pequeñas piezas que veis en azul, que son partículas de DNA que también hemos metido en el sistema, para amplificar la muestra y de esta forma replicarla. Y así podemos detectar pequeñas cantidades de virus que había en nuestra muestra de la faringe. Entonces nos llega nuestro resultado y puede que sea positivo. Y esto es lo que vemos en la clínica del paciente. Positivo, positivo, paciente con COVID. ¿Qué puede pasar? Que a veces el resultado de la PCR es negativo, mientras que la clínica que nosotros estamos viendo es muy de COVID. Entonces, en esos casos, verdaderamente le hacemos mucho más caso a la clínica y decimos, este paciente está infectado por COVID. Y repetiremos la PCR, vamos a ver qué pasa, pero voy a tratarlo como si fuese COVID positivo. Sin embargo, hay otras veces que la PCR es negativa. Eso en principio, cuando la clínica, por ejemplo, ya se ha resuelto, pues significa que el paciente se ha curado y ya no tiene el virus replicándose de forma activa. Y podemos decirle, puede usted salir del aislamiento. No sabéis las buenas noticias que doy yo cuando le digo eso a un paciente que lleva aislado en su casa 2 semanas sin salir de su habitación. Entonces, que la PCR es negativa, fantástico, todo bien. Otras veces, pues como os decía antes, la PCR es negativa, pero pensamos que el paciente sigue teniendo síntomas de COVID y por tanto puede ser un falso negativo. Lo único que os quiero decir con esto es que verdaderamente las pruebas de laboratorio siempre tienen que correlacionarse con los datos clínicos y por eso seremos nosotros los médicos los que tendremos que interpretar esas pruebas y decirle al paciente lo que pensamos, ¿no? Quiero terminar contándoos un artículo que creo refleja muy bien cómo pensamos que funciona esto de la PCR. Es un artículo de un grupo alemán que solamente se ha hecho en 9 pacientes, pero están muy bien estudiados. Y como podéis ver en este gráfico, y si os fijáis en el segundo, en la B, que aquí os muestro un poquito más grande, la PCR es muy positiva al principio de la enfermedad. En la mayoría de los pacientes, la PCR es positiva los primeros 4 o 6 días de evolución. Este estudio, publicado en Nature hace escasos días, muestra aquí cómo en los primeros 4 o 5 días de infección la mayoría de los pacientes tienen una PCR positiva. Sin embargo, conforme van pasando los días, esos pacientes van negativizando su PCR. Pero hay algunos que incluso en el día 22 siguen teniendo una PCR positiva, pero la mayoría ya no tienen una PCR positiva. ¿Esto qué nos dice? Que el virus es más infeccioso
al principio de la enfermedad. A veces cuando el paciente casi no tiene síntomas, y por eso es tan peligroso este COVID y tan puñetero a la hora de contagiar a la población. Porque hay muchas personas que son portadoras del virus, prácticamente no tienen síntomas, pero es en ellos donde el virus se está replicando a pasos agigantados. Y si hiciésemos una PCR, tendríamos una PCR muy positiva. En esta última gráfica os muestro un poco eso, que aquí los primeros días, si tú pones ese virus a cultivar, pues resulta que se replica a pasos agigantados, mientras que en el día 10, 12, 14 de los síntomas, ese virus prácticamente parece que no tiene capacidad de replicación cuando lo pones en medios de cultivo. Entonces, bueno, espero que esto os haya ayudado un poquito a entender mejor qué es eso de la PCR y la próxima vez os hablaré de los anticuerpos. Un saludo.